Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, veo que hay caras nuevas, así que vamos a hacer un pequeño resumen de la semana pasada. Básicamente, el reo anterior, su último mamar antes de dejar este mundo físico, empieza con las palabras de un pasuk en el Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares, que es una megilá en el cual Shlomo Amelech describe el amor que tiene Hashem con Am Israel, el amor incondicional, y lo describe y lo desarrolla detalladamente de muchas expresiones. Pero hay un pasuk que habla de cuando fue la inauguración del tabernáculo, que dice Batile Gani Ajoti Kala, vino a mi jardín, mi hermana, mi novia. Así empieza el discurso del reo anterior. Ese discurso se prolonga en 20 otiot, por decir 20 párrafos, 20 capítulos, que de hecho el rebe lo fue imprimiendo desde el Shabbat, desde el viernes anterior al Shabbat, Yud Shvat ese año, el 5750, 5750, ¿52? Me parece que ¿Cómo? sí. Me parece que sí, en otro libro escuché que era el 52. En el Tafshin Yud Bet, Tafshin Yud. Ah, no, 50. 50. En el 50 fue cuando el reo anterior falleció. Y en el 5700, después el Tafshin 1950, esa gracia. 1950, Tafshin Yud, fue cuando falleció el reo anterior, eso fue en Shabbat. Pero días anteriores a su fallecimiento, él le pidió, habíamos mencionado un poco la semana pasada, contamos un poco sobre este discurso jasídico. Y el rebe lo sacó para Shabbat. Para ese Shabbat, originalmente se suponía que era en honor al fallecimiento, al yortzeit de la abuela del rebe anterior, la rebe Rivka, la esposa del rebe Marash, y también que falleció el Gimel Shvat, si no me equivoco, el 13 de Shvat, y Yud Shvat, el 10 de Shvat falleció la esposa del rebe Marash, y el 13 de Shvat de 1942, Tafshin Bet, falleció la mamá del rebe, la mamá del rebe anterior, la esposa del rebe Rashab, la rebe Tzemshter Nasore. Pero después en Yud Shvat nos dimos cuenta que ese mamá en realidad fue exclusivamente dicho en honor al fallecimiento del rebe anterior. Y en ese mamar, que fue dicho en 20 capítulos, el rebe lo fue distribuyendo, lo fue imprimiendo durante las semanas hasta Nisan, desde Shvat hasta Nisan, en 2-3 meses, en los cuales, no sé si semanalmente o mensualmente, salían capítulos hasta terminarse. Pero un año más tarde, en 1951, cuando el rebe asume como rebe, Tafshin Yud Aleph, Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, el primer yortzeit del rebe anterior, el rebe empieza a analizar el mamar, diciendo un discurso jasídico, que fue el primer discurso jasídico que el rebe dijo como rebe. El rebe en ese mamar, en ese discurso jasídico, si no se entiende muy rápido, díganme, pero en ese discurso jasídico, el rebe explica principalmente el primer capítulo del mamar, que contiene 20 capítulos del rebe anterior. Un año después, ahí sí, en 1952, el rebe explica en un mamar que comienza con las mismas palabras, Bati Ligani Ajoti Kala, pero el rebe ahí desarrolla principalmente el segundo capítulo. O sea, el rebe dedicó un mamar en cada año para explicar un capítulo solo de esos 20 capítulos del rebe anterior. O sea que 20 años después de Yud Shvat, en Tafshin Lamed Aleph, el rebe terminó de cerrar la primera vez en la cual el rebe explica detalladamente, de una forma muy, muy profunda y analiza todos los puntos del mamarín del rebe anterior, el primer circuito en los cuales el rebe explica ese mamar. Después en la Medbet, en 1972, el rebe empezó de vuelta con una analización un poco más profunda todavía. Y otra cosa interesante en esos mamarim, más allá de que acá se aprende cuánto uno puede estudiar y cuánto uno puede profundizar en algo, fijémonos que el rebe un solo mamar lo explicó 2 veces, o sea, y cada vez que lo explicó dedicó un mamar entero. O sea, el rebe dedicó 2 mamarim por cada capítulo del mamar del rebe anterior. Y otra cosa interesante es que el rebe anterior también mencionó a todos los rebeim. De hecho, el rebe es una continuación de todos los rebeim, y eso es uno de los puntos que hablamos la semana pasada, importantes, o si no principales, de los más importantes en los que habla el mamar, es que la séptima generación es la generación privilegiada, honrada, y que tiene tanto el mérito, pero a su vez la exigencia, la obligación, la responsabilidad de culminar, de revelar a Hashem en este mundo de la forma que explica el mamar. Pero siendo séptimos, eso incluye que nosotros representamos a los 7 anteriores. Eso empieza desde el Alter Rebe, del primer rebe de Chabad, hasta el rebe. Y de hecho el rebe mencionaba en todos los mamarim estos, mencionaba una Torah, una enseñanza de cada uno de los rebes.
No solo eso, sino que el Rebbe también sumaba, nos decía generalmente también algo del Baal Shem Tov y del Magid. ¿En cada mamar? En cada mamar. Vamos a ver en este mamar cómo el Rebbe también va diciendo, menciona algo y cómo va desarrollando y analizando el Perek, el capítulo de este año, basado en las enseñanzas de cada uno de los rebeldes. Y los últimos años el Rebbe sumó también a su papá, Reb Levi Yitzchok, Reb Levi, que era un mecubán muy grande, que falleció por haber estado los rusos lo mandaron a Siberia y sufrió mucho y falleció el 20 de Av, pero el Rebbe también solía mencionar alguna Torah de su papá, de sus análisis en la Kabbalah. Y los últimos años, a partir de 1985, cuando el Rebbe instó el Rambam diario, que hasta hoy en día se hace, ¿sí? 3 capítulos, o un capítulo de las mujeres en la mitzvah, el Rebbe también solía mencionar algo del Rambam. Todos los Rebbeim, el padre del Rebbe y el Rambam. La semana pasada explicamos que siendo que ese versículo fue dicho justamente cuando fue la inauguración del tabernáculo, entonces el Rebbe anterior explica, y el Rebbe más detalladamente, cómo lo que se hacía en el tabernáculo en realidad es una obligación y se encuentra en cada uno de nosotros. O sea, originalmente era el tabernáculo que habla de algo general, pero nosotros sabemos que toda la Torá en realidad no solamente que es ilimitada y habla para cada momento y para cada lugar y para cada uno de nosotros, sino que particularmente una enseñanza tan importante en la Torá como el tabernáculo, que comprueba, muestra y habla sobre una de las cosas más importantes, que es el lugar en el cual Hashem se expresó y se revelaba en el mundo de la manera que fue antes del pecado de Adán Arishon, como dijimos la semana pasada, y como va a ser inclusive más todavía cuando venga Mashiach pronto en nuestros días. Entonces el Rebbe ahí explica que los mismos oficios que se hacían en el tabernáculo, llamado Mishkan, son los que tenemos cada uno de nosotros. Y de hecho, no sé si mencionamos la semana pasada, pero justamente el Tanya, en general Hasidut habla mucho de eso, pero el Tanya en los últimos capítulos, especialmente en los 50, 51, 52, 53, explica detalladamente cómo los mismos utensilios y objetos y conceptos que habían en el tabernáculo general se encuentran en cada uno de nosotros. Sí, el Kodesh HaKodashim en el cerebro y cada una de las cosas que dice ahí el Tanya de una forma desarrollada. Y todo eso, parte de lo que el Pasuk dice, Hashem cuando le da la orden a Moshe de hacer un tabernáculo, le dice, Basuli Mishkan, van a hacer para mí un tabernáculo, Beshahanti Betoham, y yo voy a morar en ellos. Entonces los sabios preguntan, si Hashem pidió que haga un tabernáculo, debería decir, voy a morar en él, en singular. ¿Por qué el Pasuk dice, voy a morar en ellos? Nos enseñan los Jajamim, porque en realidad Hashem le exige a cada Yehudí hacer un tabernáculo personal. Entonces, lo mismo que se hacía, por ende, lo mismo que se hacía en el tabernáculo general, se hace en el tabernáculo personal de cada uno de nosotros. Una de las cosas, estoy haciendo un resumen de la semana pasada, ¿sí? Para poder seguir con el capítulo B. Una de las cosas principales que se hacía en el tabernáculo eran los korbanot, los sacrificios, las ofrendas. Y dijimos que korbanot no se refiere solamente el korban, la ofrenda material que era con un animal, sino y principalmente hoy en día que ya no hay ofrenda, no hay mizbeach. De hecho, uno de los motivos por el cual en la Kehará de Pesach se pone el cogote de pollo. ¿Por qué se pone el cogote de pollo? Eso es como representación, simboliza el Korban Hagigá. Cada una de las festividades, Shavuot, Sukkot, Pesach, había que traer un Korban Hagigá por la fiesta. Y ese Korban, en Pesach también hay que traerle, por eso se lo trae en la Kehará. ¿Pero por qué se trae un cogote de pollo? Se debería traer una cabra, un chivo, no sé, lo que se traía en el Beit Hamikdash. Justamente porque está prohibido hoy en día traer un sacrificio, ya que no existe el altar. Por cuanto que no existe el altar, entonces se trae un animal, o sea, el ave, que es el pollo, era algo que en el Bet, por un lado es kasher, por el otro lado no era apto, no hay ninguna mitzvah, no hay ninguna obligación, ni siquiera está permitido traer una gallina al Bet Hamikdash. Justamente por eso se agarra el cogote del pollo, para traer algo, pero por otro lado, que simboliza el Korban Hagigá, pero por el otro lado, aclarar que no Haz Shalom, nosotros estamos trayendo hoy en día una ofrenda porque es algo que está prohibido. ¿Sí? Entonces, ¿qué se refiere hoy en día a Korban? La misma palabra nos explica. Korban viene de la palabra Kirub. Kirub quiere decir acercarse. Y así como el Korban se lo traía en un altar y el fuego que se proyectaba desde lo alto, como dice el Talmud, que milagrosamente salió un fuego y consumía el Korban, o sea, pero el Korban de cierto modo se elevaba hacia Hashem. Del mismo modo, cuando un Yehudí se acerca a Hashem, que puntualmente eso se refiere cuando se hace la tefilá, que la tefilá es unirse a Hashem, y la tefilá, de hecho, en la tefilá uno va desarrollando a través de toda la meditación de lo que dice en la tefilá, y nosotros Hasidim de lo que estudiamos antes de la tefilá, el Hasidut
anterior a la tefilá, que eso justamente es el motivo por el cual se puede estudiarse Hasidut, ya que es una preparación para la tefilá. De ese modo uno trae su corbán y se acerca a Hashem. En los korbanot, ¿se entendió o no? Sí. En los korbanot también encontramos que la Torá nos dice que también era reach nijoach la Hashem, que el corbán hacía una fragancia, hacía un aroma especial hacia Hashem. O sea que en el corbán también existe el segundo punto, que es el minjá. Minjá quiere decir descanso, así como menujá, como Shabbat. Eso significa que después de que uno traía su animal, literalmente en el Betamigdash un animal, pero hoy en día, si lo actualizamos, se refiere cuando uno se acerca a Hashem en la tefilá principalmente, después está la tefilá de Minjá, que ya es una tefilá en la cual Hashem se proyecta hacia nosotros, como explicamos la semana pasada. Otra cosa que explican en el Mamar, que si no lo hablamos la semana pasada, es que una de las cosas principales que hay en el Mishkan, que de hecho eso es uno de los puntos, creo que el más importante tal vez, que habla el Mamar del Rebbe anterior, y el Rebbe lo mencionó durante todos los Mamarim que va desarrollando este punto, esta obligación de cada uno de nosotros en este mundo como Mishkan, es lo que el Pasuk describe, que las vigas que se hacían en el Mishkan tenían que ser atzei shitim, tenían que ser maderas de shitim. Shitim no sé qué árboles, no sé, tal vez. Acacia. Acacia es... Entonces tuvimos otro Cedro. Ah, yo pensé que era Eres y Cedro. Bueno, shitim. No sé, aunque me digan acacia no sé lo que es, pero shitim. Es más blanda. Es más blanda. Más blanda. Bueno. Entonces, lo que en el Mamar lo que quiere explicar es que shitim viene también de la palabra shtut, que shtut se suele traducir como tontería. Entonces, en realidad, el trabajo, la obligación, la misión nuestra es transformar la tontería, así como se tomaba un etz, un árbol de shitim, que viene de la palabra tontería, y se lo transformaba en un medio de base como para mantener a todo el tabernáculo. De la misma manera se le exige a cada uno de nosotros que en nuestro propio tabernáculo transformemos la tontería, que la tontería significa lo que está más allá del entendimiento, de la lógica, del razonamiento sano. Eso es justamente por eso se describe como una tontería, porque la lógica va en contra de eso. Entonces la idea es usar la tontería para cosas positivas. El ejemplo que acá no lo trae, pero si no me equivoco, el año pasado, en el Mamar del año pasado, el Rebbe desarrolló ese punto, contando una historia en el Talmud que cuenta sobre, no sé si era Shmuel, Barilai. La Gemara cuenta que cuando él iba a los casamientos, él solía hacer malabarismo. La Gemara dice que uno hacía con 12 mirtos, otro hacía con 3 mirtos, y Rav Zeira creo que le dijo que el anciano, o sea, el Talmid Jajam, estaba avergonzando a los Talmid Jajamim, porque la gente decía, si esto es un Ben Torah, esto es una persona que se dedica al estudio de Torah y lo que hace es hacer malabarismo, la verdad que no es muy agradable, no es muy respetuoso. Cuando falleció Shmuel Barabúa, la Gemara dice que milagrosamente apareció una columna de fuego que separaba entre su tumba y las demás tumbas. Y ahí Rav Zeira dijo, Ha'anele ishtuse le saba. Valió la pena la tontería que hacía este jajam. ¿Qué significa? Que esa columna que separaba entre su tumba a la tumba de los demás tzadikim era como demostración que Hashem tuvo mucho placer por su servicio en este mundo. O sea que lo que él hacía, esa tontería que él hacía más allá de la lógica en la cual él bailaba frente a la novia, a los novios, en realidad eso sí es muy preciado para Hashem. Y eso mismo Rav Zeira se dio cuenta después que él falleció. Y eso también es lo que nos exige acá en Mamar, que hay que servir a Hashem no solamente con la obligación básica de cumplir el Shulchan Aruch, inclusive no solamente como Hasid, que nosotros sabemos que muchas veces escuchamos, sino creo que también la Yom Yom lo menciona, que la Gemara habla sobre las uñas, dice la Gemara que las uñas pueden producir daño a una mujer embarazada. Si una mujer embarazada pisa donde hay uñas, entonces puede llegar lo aleno a hacer algo mal, dañar un poco al bebé, a la madre. Entonces la Gemara dice que hay 3 cualidades, hay 3 personas. Está el Rasha no le interesa nada. Entonces se corta las uñas y las deja tiradas, ¿qué le importa si alguien se va a dañar? Después está el tzadik las entierra. La Gemara agrega que después está el tercer nivel, que es el hasid. El hasid las quema. ¿Qué diferencia entre quemar y enterrar? Si los dos evitan que haya un problema. Explican sobre esa Gemara que lo que se refiere es que el hasid, a pesar de que las uñas, no hay mucho sentimiento en las uñas porque hay muy poca proyección de la vitalidad de la persona, por eso no le duelen las uñas, pero aún así es parte de uno. Y el hasid, para asegurarse que nadie en ningún momento llega a dañarse,
no le interesa que sea parte del mismo y se preocupa y gasta energía y tiempo y se dedica en quemar esas uñas. Lo principal es que no exista, que se anule esa posibilidad de llegar a dañar a alguien. Y acá vemos la virtud y en qué nivel más elevado se encuentra el Hasid comparándolo al Tzadik. El Tzadik cumple su deber al máximo, pero el Hasid va más allá, como de eso viene la palabra Gesed, que es la bondad al extremo. Entonces acá también, no solamente lo que nos exige Hasidut, y particularmente en este mamar, que de hecho nos exige eso a cada uno, inclusive al que supuestamente no es un Hasid, porque de hecho esa es la responsabilidad nuestra, y de esa forma uno trae a la Shekhinah, a la tierra de la máxima expresión cuando venga Mashiach, y eso es lo que nos explica el mamar, cómo hacerlo. Eso principalmente es cuando se sirve a Hashem con la tontería de Kedushá, más allá de las limitaciones. Y el ejemplo lo tenemos del Rebbe en general. Y de los Hasidim, Shluchim, etc. Bueno, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí? No me acuerdo bien los detalles, pero si no me equivoco fue en Francia, cuando el rey estuvo en Francia, era creo que un Purim, que el rey lo llevaron preso, porque el rey se subió arriba de un coche. El rey se subió arriba de un coche y empezó a juntar Yehudim y a explicarle eran Purim. El rey les explicó el milagro de Purim, cómo Hashem nos salvó, y la policía lo agarró. ¿Qué es esto? También muestra ahí el Shtut de Kedushá. El rey fue, ¿quién se anima a subirse arriba de un coche y empezar a gritar? No era todavía el rey, no era conocido como el rey. En Francia, antes de la guerra, en la época de la guerra. Ese es el Shtut de Kedushá, así como el que bailaba con el mirto, con las cintas de los novios. Bueno, seguimos en el capítulo 2. Mamshich, ¿sí? Mamshich fue cuyo se me dejó mi admur balaylo Maimer. Sigo leyendo y como la semana pasada, ¿o no? ¿Sí? Mamshich fue cuyo se me dejó mi admur balaylo Maimer. Hola. Continúa el reba anterior. El balailula en el discurso. José Yubon en la segunda hoja. El Yud de el B. Casi final del renglón. José Yubon, y con esto se va a entender. ¿Por qué las maderas del tabernáculo eran llamadas kroshim? Kroshim son vigas. Como está escrito en el versículo en el cual Hashem le encomienda a Moshe hacer el tabernáculo, los hisos a kroshim la mishkon, y vas a hacer las vigas para el tabernáculo, atze y shitim oimim, maderas de shitim paradas, firmes. Hasta acá es la expresión que utiliza el Rebbe anterior en su mamá. Vehainu, ¿qué significa agregar el Rebbe? Que esta nominación, ¿cómo se nomina a las maderas de Shittim? Ellas, o sea, las maderas de Shittim, de este árbol, se llaman así antes de ser parte del tabernáculo, antes de transformarlas en un medio de la Shechina para Hashem. Y para transformar al tabernáculo se necesitó de agarrar a estas maderas de Shittim y transformarlas en vigas. Y el contenido de la explicación del discurso del Rebbe anterior, que el nombre viga que se dice Keresh, tiene también relación con este modo, con esta forma de servir a Hashem. O sea que no solamente, como decíamos recién, que Shittim viene de Shtut, que Shtut viene de algo por encima de la lógica y que eso se requiere de nosotros servir a Hashem, inclusive por encima de la lógica, no solamente cuando alguien entiende, sino también cuando uno no entiende, y así también servir a Hashem, sino que también vigas, no solamente Shittim, o sea, no solamente el material de esa madera, sino vigas, que en hebreo se dice Keresh, también esa palabra muestra de qué forma uno tiene que servir a Hashem, como vamos a explicar acá. No sé si la semana pasada hablamos de Itkafi y Sabja. No sé si hablamos. Bueno, en el Zohar dice que cuando alguien se abstiene, que eso se contiene, se abstiene, Itkafia, abstenerse, y cuando alguien hace Itabja, transforma una tentación o algo permitido en algo de Kedushá, eso trae una revelación de Hashem a este mundo inexplicable, una revelación de Hashem muy elevada. En los capítulos, no sé, 27 del Tanya, ahí también explica, dice cuando Yitzhak
le dijo a Isab, la famosa historia que Yitzhak antes de fallecer lo quiere bendecir a Isab y le pide que traiga los cabritos, ¿no?, para poder bendecirlo, y ahí es que Rivka se entera, le dice a Jacob que vaya y que los traiga de su ganado y que los prepare para su marido. El versículo dice que Yitzhak dijo: haceli matamim kasher ahavti, haceme manjares como a mí me gustan, le dijo a Isab. Y el Alter Rebbe explica en el Tanya que a qué se refiere manjares, por qué en plural. El Alter Rebbe explica que hay dos tipos de comidas. Hay comidas que naturalmente son dulces, no sé, una manzana roja es dulce, o sea, la agarrás, la comés, la consumís y listo. Y hay otro tipo de comidas, no sé, una cebolla, que son picantes, y uno tiene que transformarlo, tiene que cocinarlo con aceite, después eso se hace dulce y se hace rico. Es así también, hay dos, en realidad este pasuk de Yitzhak a Isab está insinuando dos maneras de servir a Hashem, que las dos se le exige al Yehudí. Uno es abstenerse, o sea, abstenerse significa que uno puede que sí haga esa tentación, pero detenerse, lo estoy diciendo en síntesis en general, después hay mucho más para profundizar en eso, pero de una forma general, este es el punto de Itkafia. Si por ejemplo una persona quiere, como dice el mismo Tanya y menciona, que por ejemplo la Gemara cuenta cuándo era el horario que la gente comía, entonces dice, los hijos de los ladrones comen a la mañana, los hijos de reyes igual no tienen lo que hacer, también comen temprano, se levantan a cualquier hora y comen. La gente normal come a mediodía, cuando tiene un recreo. Los Talmidei Jajamim comían 2 horas más tarde que todos. ¿Qué significa? A pesar de que los Talmidei Jajamim todo el tiempo estudiaban Torah, salvo cuando tenían las necesidades básicas humanas, o sea que lo que ellos iban a comer, el tiempo que van a comer va a ser el mismo tiempo si comen a las 12 o a las 2, es lo mismo, van a comer media hora, 20 minutos, 1 hora, no cambia eso. Aún así, ellos, para abstenerse, para hacer itkafia, ellos atrasaban su comida por 2 horas. O sea, comer van a comer igual, pero abstenerse, dejar hacer las cosas porque hay que hacerlas y no porque uno quiere hacerlo. ¿Entendió? Después hay un nivel que es mucho más profundo, que eso es itapja, eso es transformar. Si por ejemplo alguien tiene, no sé, plata y quiere hacer con esa plata algo que está permitido, darse un gusto permitido, y al final agarra esa misma plata y la usa para hacer una mitzvah, eso es transformar su tentación permitida en algo mucho más positivo, que es en Kedushá. Y así eso es una forma general, pero se puede ir mucho más profundo. Así también hay comidas, como decíamos recién, hay comidas que hay que transformarlas en algo rico. Y hay cosas que son ricas por naturaleza. Eso es lo que Yitzhak le había dicho a Isab, así como explica el Zohar. Eso se llama Itkafia y Tapja. Después, si quieren, ahí tienen el capítulo 27 en adelante, que el Alter Rebbe explica de una forma más detallada. Entonces, acá también dice que a través de esas, de hecho el Tanya explica que Itkafia es lo que se le exige al Benoní. Sabemos que hay 3 niveles, está el Rasha, el Benoní y el Tzadik. En realidad son 5, pero de una forma general son 3. Rasha, Benoní y Tzadik. El Tzadik, que saben que fue privilegiado, tiene también sus challenges, sus desafíos. Pero el Tzadik, por naturaleza, tiene una llama especial, que no tiene nada que ver con cosas de tumá, de impureza o de clipá, de todo lo que no pertenece a la Kedushá. En cambio el Rasha y el Benoní es la que somos la mayoría, es el Yehudí que tiene que constantemente trabajar y luchar consigo mismo, de la manera que explica ahí el Tanya, para no ser un Rasha. De hecho, así se explica lo que el principio del Tanya pregunta, justo en estos días del Gitas, del Tanya, que el Tanya pregunta, el Alter Rebbe primero pregunta si le hacen jurar a la Neshama cuando viene al mundo sea un tzadik, ¿para qué le tienen que hacer jurar y no se hace un rasha? Si no es un tzadik, entonces no es un rasha, ¿para qué tiene que haber doble juramento? Explica el Alter Rebbe que justamente, por cuanto que ser un tzadik es algo especial, que Hashem se lo da a gente única en las generaciones, son muy pocos, entonces si una persona no es un tzadik, por lo menos que no sea un rasha, o sea, sea un Benoní. Y el Benoní, dice el Alter Rebbe, que principalmente él tiene que enfocarse en Itkafia, en abstenerse. Transformar, en cambio, es algo de tzadikim. Y eso también tiene, como mismo el Alter Rebbe lo explica, que el que quiere transformarlo, a veces es una tontería. Imagínate que una persona no sabe nadar y quiere ir a alguien que se está ahogando, quiere ir a salvarlo. Si él no sabe nadar, se van a terminar ahogando los dos. Entonces, en cambio, un tzadik que él ya entiende bien y no se hace mitpael, no se aflija del mundo, él sí tiene la fuerza de poder ir y transformar las cosas que no son de tanta Kedushá y transformarlas en Kedushá. En cambio, Itkafia tiene que ver con el Benoní y Tapja tiene que ver con el Tzadik. Y eso también es algo que constantemente menciona en general Hasidut, pero en este mamar todo el tiempo.
Pero, o sea, el Benoni no tiene la opción de hacer Itapja. O sea, porque en el mamá en un punto nos pide que hagamos Itapja, ¿o no? Existir existe, pero el enfoque, por ejemplo, en Hasidut a veces está explicado que una vez, la Gemara dice que donde se encuentran los Balei Teshuvah, ni siquiera los tzadikim murim pueden pararse, así dice la Gemara, Brajot. Es lógico, porque ellos, como muchos dicen que eso es lo que quiere decir la Gemara, siendo que esa persona tuvo ya la tentación y fue muy difícil, y ahora ya se controla eso, entonces es mucho más apreciado que el tzadik, que nunca probó lo que es una verá, entonces es más fácil. Pero también una explicación que da Hasidut es que tiene que ver con esto. Por ejemplo, las cosas que uno no puede tener consumo, son cosas que se energizan por Shalosh Klipot Atmeot, por las 3 impurezas que habla el Tanya, al final del capítulo 6. El Zohar dice que hay dos niveles de impureza. Hay Klipat Noga. Klipat Noga significa una cáscara pero que tiene luz, o sea, cualquier tentación, mientras sea permitida, cualquier cosa que sea kasher, es algo de que uno decide si lo usa para bien o para mal. O sea, yo puedo agarrar un animal, puedo agarrar una vaca, yo hago shkita, yo digo la brajá, yo cubro la sangre, yo lo reviso, y yo digo la brajá antes de comerlo, y lo como con la intención de cumplir con la mitzvah de Simchan Yom Tov, que es una mitzvah comer carne. Entonces mi intención, con todo, yo lo dije un poco exagerado porque dije demasiados detalles, pero esa intención, que de hecho es la permisión de poder consumir ese animal, es la que hace que ese animal se eleve y que la kedushá que tiene ese animal gobierne sobre toda la tumá que tenía ese animal. Y ahí pasa de Klipat Noga a ser kedushá, ese animal. Hay una famosa historia, había los Hasidim, no sé si en la época del Ran Telión, en la época del Rashab, una vez estaban en el Rubichet, estaban haciendo forengen durante toda la noche y el farbais en la comida se terminó. Si se termina la comida, si no hay gas, no funciona el coche. ¿No? Si se terminó la comida, quiere decir que no hay más forengen. Entonces la dueña de la casa estaba durmiendo y ella tenía una cabra que la usaba para la leche, para el consumo de la familia. Es uno de los Hasidim, ya estaba un poco con Lejaim, dijo, si la cabra está acá, ¿por qué no la faenamos y la traemos al forengen? Y así hicieron. Al otro día la dueña de la casa se levantaba a buscar leche y se da cuenta que no está. Empieza a buscar y se da cuenta que todavía algunos que están ahí en el Fabrengen todavía vivos. Se acerca a la gente y se da cuenta que están comiendo los últimos pedazos de la cabra, toda enojada, empieza a gritar. Hasta que un Hasid se paró y le dijo, no entiendo, ¿qué te pones mal? ¿Qué te molesta que en vez de que la cabra está haciendo me, ahora diga Shema Israel? Ahora la consumimos, ahora dice Shema Israel. Se hizo parte nuestra. Eso era porque los Hasidim usaban todas las cosas, que de hecho eso es lo que nos exige Hasidut, usar las cosas que están permitidas, no solamente para poder darse los gustos, sino para elevarlo a Hashem, principalmente para eso. Después, en cambio, cuando una persona agarra algo de Kedushá, agarra algo que es, como se dice, parve, o sea, que uno toma la decisión si lo eleva a la Kedushá o no, y lo usa para algo malo, come algo sin decir una brajá, o come algo sin que haya tenido shkita o lo que sea, en ese momento no solamente que terminó de ocultar toda la kedushá que había en ese animal, sino que él mismo se tiró abajo, él mismo se conectó con esa impureza. Eso es las cosas que se pueden, que dependen en cómo uno lo utiliza, como muchas otras cosas. La droga uno lo puede usar para un medicamento, o uno lo puede usar para lo aleño, para drogarse. Y después están Shalosh Klipot Atmeot, son los niveles más impuros, que de ellos proveen energía a todas las cosas que están prohibidas de tener consumo o contacto, por ejemplo el hazir o cosas así, que esas cosas reciben toda su energía de la peor impureza. Entonces esas cosas no se pueden elevar nunca hasta que venga Mashiach. Ahora, ¿qué pasa? Después de todo, en Dabar Omer Bifnei Teshuvah, no hay nada que se anteponga a la Teshuvah, al arrepentimiento. Y la Teshuvah no solamente que es arrepentimiento, sino que también es retornar. O sea, retornar significa elevar y volver las cosas a su origen. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no sabía o sí sabía, pero ya hizo la verá y consumió algo que recibe el hayut, la vitalidad de algo totalmente prohibido? Entonces, ¿cómo se puede elevar eso? Es muy difícil, pero se puede elevar eso también. Entonces, según eso, ¿se entendió? Según eso también explica Hasidut por qué es que donde se encuentra un Baal Teshuvah, ni siquiera un tzadik puede estar ahí. Porque el tzadik, por más elevado que sea, y como dijimos recién, que él es el que tiene la facilidad de poder hacer itapja, de transformar las cosas, aún así él nunca tuvo contacto o consumo de cosas tan impuras. El tzadik nunca comió un hazir para poder elevarlo,
Entonces, en ese sentido, el Baal Teshuvah transformó algo que ni el Tzadik pudo. Y cuando lo transformó, entonces trae con él mucho más que Kedushá. ¿Ok? Entonces ahora, en otras palabras, lo que va a explicar ahora el Rebbe es como no solamente el shtut, la tontería, más allá de la lógica, es una exigencia de cada uno de nosotros para servir a Hashem de la manera que explica Hasidut, especialmente en nuestra época, sino que también Keresh, que son vigas, como vamos a explicar ahora, también muestran de la forma y la actitud que tiene que tener el Yehudí para servir a Hashem en esta séptima generación. Para poder entender bien entonces a qué se refiere Keresh, qué significa viga, vamos a primero anticipar el nombre, porque dijimos que en el nombre, como dijimos antes de Shtut, así también Keresh, el nombre Keresh nos tiene para enseñarnos de qué forma uno tiene que servir a Hashem. El primer renglón de las últimas, un behegden. ¿Sí? Abiur bin Hashem, paréntesis, Sharealoshin Keresh Ushema Dogor, porque el nombre Keresh, viga, nomina a la cosa, es objeto a la viga, Shaliodo y Huisamus Adogor, Hayuso de Kirumo, porque a través de estas letras, Kuf Reish Shib, así se compone, así se construye, así tiene la vitalidad y la existencia del Keresh, de la viga. Vamos a explicar ahora, de Ine Odua, Pirushavan Shem, porque es conocido, la vez ahora empieza a explicar cada uno de los rebeldes. Lo que dice el Baal Shem Tov, a la Posuk, hay un capítulo, en el capítulo 119 de los Salmos, el capítulo 89 dice acá. Dice que siempre las palabras de Hashem están firmes en el cielo. Explica el Baal Shem Tov, que de hecho esto es Shari Hut Bemunah, el comienzo del Shari Hut Bemunah, la segunda parte del Tanya. Por ejemplo, las palabras que dijiste, o sea que Hashem dijo, que sea el cielo dentro del agua, etc. Estas palabras y estas letras se encuentran paradas y firmes siempre dentro del cielo, y se invisten dentro de los cielos siempre para darle vida. Porque si las letras hubiesen desprendido, inclusive un instante, Dios no permita, todo el cielo sería nada y cero, igual que en el comienzo de la creación, antes que Hashem diga Yehi Rakia, que sea el cielo. Es decir, que como dice el Tanya ahí, y si no me equivoco lo va a explicar ahora de una forma, generalmente lo explica, así que voy a seguir para poder explicarlo mejor, pero si no, voy a tratar de explicarlo. Pero lo que dice es, en otras palabras, que para crear algo y para darle vitalidad y hacerlo continuar existiendo, se necesita de las palabras de Hashem que utilizó Hashem cuando creó esas cosas. Así como la sangre es la que contiene la energía del cuerpo, entonces la sangre del mundo son las letras que Hashem usó para hacer el mundo. Que esos son los famosos Asaram Amarot, que dice la Mishnah en Avot. Los 10 dichos, Hashem dijo 10 veces. Vayomer Hashem Yehi Rakia, Vayomer Hashem Yehi Or, Yehi Shemesh. Todo lo que Hashem dijo, todo lo que Hashem, que sea estos 10 dichos que se encuentran al principio del Humash Bereshit, esas son las 10 cosas en las cuales, las 10 expresiones que usó Hashem para crear el mundo, y Hashem constantemente las está diciendo para que el mundo no deje de existir. Justamente eso es lo que está explicado en Hasidut, que en Rosh Hashanah, en el cual Hashem vuelve a enjuiciar el mundo y a hacer un análisis si vale la pena seguir manteniendo el mundo o no. En Rosh Hashanah, el mundo, como decimos en la tefilá, Yom Harat Olam, el mundo está temblando, está con miedo, porque Hashem puede llegar a dejar de decir alguna de estas palabras, y en ese momento que deja de decirlo, se hace todo como nada. Ahora vamos a explicar un poco más por qué y cómo. ¿Ok? Y así también en todas las creaciones, en todos los mundos, la filu, incluyendo también esta tierra, Hagashmis, la material,
Ginas, doy memamesh, y literalmente lo mineral, lo más mínimo, que no se ve mucha vitalidad, y luego yo mis talcos, mi menú que rogajas, bisholemoisis, masoromamorois, si se hubiesen apartado de estos objetos, de estas creaciones, Dios no permita las letras de los 10 dichos, en los cuales Hashem utilizó para crear la tierra en los 6 días de la creación, volvería todo a la nada, a ser absolutamente cero, literalmente como el último renglón, como los primeros 6 días de la creación. ¿Se entendió? Y esto es lo que decía, lo que dijo la Arizal, que también en el mineral, literalmente, en el paréntesis, de los 4 componentes, de las 4 existencias que son el habla parlante, el hombre, y la bestia, el animal, y el vegetal, y el mineral, como por ejemplo piedras, y tierra, polvo, y agua, también ellos tienen un nefesh, un alma, y una vitalidad espiritual, que significa dehainu, es decir, es decir, que en ellos también de cierto modo se invisten las letras de la palabra Masoromamorois, de los 10 dichos que usó Hashem, Hamehayo y Sumehavois, que dan vida y hacen existir, es Adoim Memliois y Eshmeain, Beefesh, Elifmesheshis y Meibereshis, para que el material, el mineral sea un yesh, exista de la nada, como era antes de los 6 días de la creación. O sea que lo que el Arizal dijo, que también el mineral, a pesar de que en la Torah no se ve explícitamente escrito que Hashem dijo Yehi Eben, no dice que sea una piedra. El Shalechut Emuná explica, porque ahora veo que lo dice ahora en 2 renglones. Pero lo que el Arizal dice es justamente lo que el Baal Shem Tov dice, que si Hashem no mantiene constantemente al mundo a través de sus 10 dichos, que el mundo se refiere a absolutamente todo, deja de existir. Y a pesar que no está mencionado la palabra piedra, es también agua, otras cosas que existen en el mundo, mesa, un montón de cosas no dicen, madera, no dicen la Torah. A pesar de que no dicen la Torah, y Hashem no dijo en sus 10 dichos estas existencias, estas criaturas, estas existencias, a Falpikein, de todas formas, Nimshach, Hayus Loeber, se le proyecta vitalidad a la piedra, a través de combinaciones y cambios. Por ejemplo, seguramente escucharon muchas veces hablar de que Elohim es la misma numerología que Ateva, la naturaleza. Nosotros forman la numerología 86. O sea que, ¿por qué? Porque justamente la naturaleza, Elohim, sabemos que tenemos, por ejemplo, hay muchos nombres de Hashem. Por ejemplo, Avaye es Hayao Bebe Yekeha, pasado, presente y futuro en el mismo tiempo. O sea que es la expresión de Hashem que está por encima del tiempo. Elohim, como dijimos recién, Ateva, tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza justamente es un componente limitado, se expresa en tiempo, en espacio, ¿sí? En divisiones. Y justamente Elohim, Hasidut dice que Elohim, cuando la Torah, por ejemplo, dice Shoftim beshotrim titen lecha bechol sheareja, que hay que poner jueces y policías en cada uno de tus portones, la Parshat Shoftim. El Unclus, el Targum, la traducción dice Shoftim Elokaya, Elohim. ¿Por qué? Porque el nombre Elohim tiene que ver con Geburah, con severidad. Justamente de eso se trata la severidad, de la restricción, de la limitación. Elohim tiene una conexión con el tema. En realidad el mundo también es Hashem, pero es un Hashem de una forma severa, que no se lo ve a Hashem. Justamente eso es lo que dice el Pasuk. Y Shemesh, un Magen Hashem Elohim. Hay un Pasuk que dice que así como el sol tiene la capa del sol, que permite, por un lado tapa el sol, pero la idea de ese ocultamiento al sol es para que el sol pueda realmente brillar y iluminarse acá, porque si no pasa como hoy en día hablan los científicos de que se va a quemar el mundo y no sé qué. Así también Havai Elohim, así también Elohim es como una capa para Havai. Gracias a Elohim, gracias a que Hashem se oculta, Havai puede expresarse sin que el mundo se anule. Entonces, lo quise traer como ejemplo de que la numerología, que es una de las combinaciones, así también hay muchas otras combinaciones. Por ejemplo, tenés Aleph y Taf, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que a veces se puede usar a la Aleph y se la puede decir Taf. Son códigos, no sé, el Sefer Yetzirah,
de la creación, el libro de la creación, que algunos dicen que hizo Adam Arishon, que es Abraham Avinu, ahí habla de todas estas combinaciones. Entonces, por ejemplo, tenés Aleph, Tav, Bet, la otra, Shin, Gimel es Reish, Dalet es Kuf, Hey, Hey es Tzadi. A veces alguien puede decir Tash, y en realidad lo que está diciendo es Ab, papá. Depende cómo se utiliza. Cuanto más hay que combinar, cuanto más hay que ocultar, porque de eso se trata las combinaciones, de ahí se proyecta una creación con menos expresión vital. Por ejemplo, la piedra. La piedra no se nota nada. Pero entonces en los 10 dichos, es verdad que de una forma expresada, revelada, se ve como Hashem dijo que sea el sol, que sea la luna, que sea el cielo, que sea los peces. Esas cosas tienen una vitalidad, de hecho se ve que ellos tienen más vitalidad, porque Hashem lo dijo sin contracciones, sin cosas que oculten. Pero las otras creaciones también están todas incluidas en esos 10 dichos. Nada más que con distintas combinaciones, o por ejemplo como el Zohar dice, así también empieza Sharihut Bemunah, que Shema Israel, el primer pasuk que dice Oye Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, habla de un nivel en el cual uno tiene que unificar a Hashem, llamado Ihuda Ilah, la unificación suprema, o sea que absolutamente todo es Hashem. No que hay un mundo que se anula a Hashem, sino que el mundo es Hashem. Se cuenta que una vez en la yeshiva, y eso justamente gran parte de Hasidut es lo que quiere enseñar, cómo todo en realidad es Hashem. Había un alumno en la yeshiva que estudió tanto en la yeshiva de Hashem, que Hashem todo es Hashem, que una vez cuando tenía que hacer Kiddush, se puso a pensar y dijo, no entiendo, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que agarrar una copa y tengo que vertir vino sobre la copa? Si todo es Hashem, tengo que agarrar un Hashem y vertir otro Hashem, ¿qué significa? Entró tanto en eso que realmente sentía que todo es Hashem. Tenés que encontrar a Hashem en las cosas. Pero es más que encontrar a Hashem en las cosas, es... Reconocerlo. El segundo nivel tiene que ver con encontrar a Hashem en las cosas. ¿Cómo Hashem está también en cada cosa? El nivel que estoy hablando yo es que en realidad no hay cosas. Puede ser ilusiones, en realidad todos Hashem. Inclusive las cosas que sí. La mesa es una mesa, pero si mirás más profundo a la mesa, te vas a dar cuenta que la mesa en realidad es un lugar para apoyar cosas. Si te vas a mirar más profundo, son las palabras de Hashem, de una forma especial, en la cual se creó la mesa. Dice que el Magid de Mezrich, el discípulo del Baal Shem Tov, el maestro del Alter Rebbe, él podía ver algún objeto y viendo el objeto sabía quién lo hizo. O sea, él podía ver un vaso y decir, este vaso lo hizo Juan de China. O sea, tenía esa fuerza de ver cómo la energía de la persona que formó el vaso quedó en este vaso. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué necesitaba saber? No sé él veía. La verdad que no puedo explicar porque yo no soy el Magid, pero literal era así, era que... Él lo veía. Tipo, Se cuenta que una vez hay una persona que robó. Y la persona que le robaron vino al Magid, le dijo al Magid que no encuentra el ladrón y le perdió mucha plata. Entonces el Magid le dijo, llama a tal persona y decirle que te dio la plata. Entonces fue esta persona, el Magid me dijo que me dio la plata. Entonces él se la devolvió y todo enojado se fue al Magid. Le dijo, no entiendo, eso es un tzadik, no tenés lo que hacer que mirar quién roba, eso es lo que tienes para hacer en tu vida. Entonces le dijo, ¿qué querés que haga? Que cuando estoy en el baño no puedo pensar en Torah. O sea, tenía un nivel tan elevado que podía ver todo. O sea, los tzadikim Hashem le revela todo. Hasta se dice que el motivo por el cual él usaba anteojos era para limitar su visión. Generalmente se usa anteojos para ver mejor. En él era al revés. Se ponían los anteojos para no ver tanto. Son cosas espirituales, yo no sé, pero... Rehainu, es decir... no, nada. Rehainu, le fiche, no he venido a le cabe el jais más solo más morizarse como dice, por cuanto que la piedra es una creación tan inferior que no puede recibir la energía, la vitalidad de Hashem, como Hashem la dijo en los 10 dichos, de una forma explícita, porque si no se hubiese anulado, no existiría.
sino a través que la energía que está en esas letras que Hashem dijo se va desencadenando y se va transformando y va cambiándose la combinación de las letras, hasta que se combina la palabra Eben, piedra, y de esas tres letras, Aleph, Beis, Nun, se creó y existe la piedra hoy en día. ¿Qué diferencia entre Hilufim y Tumurot? Es esto que había explicado que se cambia, por ejemplo. Sí, por ejemplo, si no me equivoco, por ejemplo, Hiluf es Aleph Tav. Uno es que uno va cambiando la combinación. Por ejemplo, uno puede decir Aleph Bet, ¿qué significa Aleph Bet? Ab. Ab, ¿qué es? Padre. Y si lo cambias, Bet Aleph, ¿qué es? Va, venir, como esta para allá, va. O sea que cambiar la combinación cambia el sentido. Y Tmurot es cambiando como Aleph, Tav. O estaba explicando antes, en la mitad, no sé, me olvidé en la mitad de lo que estaba hablando, pero antes estaba explicando que Shema Israel es el nivel en el cual uno tiene que hacer la unificación suprema, en la cual lo único que hay en el mundo es Hashem. Baruch Shem Kevod, que es el versículo a continuación, Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed, habla de la unificación inferior, que es el nivel que uno tiene que empezar, que a través de ese nivel uno llega después a Shema Israel, que eso es reconocer cómo Hashem es todo, o sea, uno es consciente que existe un mundo, pero como decías, revelar a Hashem en el mundo y así de una forma, con muchos detalles, pero lo digo de una forma general. Pero el Shara Yehud Ben Muná también dice que Vaed, siempre, Vaed quiere decir siempre, la palabra Vaed es igual que Ejad. ¿Dónde se ve en Ejad? Vaed es siempre y es Vav Ain Dalet. Y Ejad es Aleph Het Dalet. Entonces está explicado que, por ejemplo, la Het y la Ain son dos letras que salen de la garganta. Entonces todas las letras que salen de la garganta vienen del mismo grupo, son del mismo paquete. Entonces en el Ejad está dicho con Het, porque la Het significa una cosa. En el Vaed se dice con Ain. La Dalet de Ejad es una Dalet grande, en la Torah está escrito de Ejad, la Dalet es tan grande. En Vaed es tan chiquito. Vaed no está en la Torah, pero en el Pasuk lo decimos en chiquito. ¿Por qué? Porque grande es un nivel elevado de unificación de Hashem. Dalet chica es un nivel un poco más inferior. Pero vemos que Vaed y Ejad es lo mismo cuando en realidad de primera vista no tiene nada que ver. ¿Ok? Lehu Hayuso Shelo Eben. Y esa combinación, si un ejemplo fácil a esto es el ejemplo en sí. Como dice Jesús muchas veces, cuando alguien le quiere decir algo a un chico, algo muy elevado, no se lo puede decir directo, tenés que decir un ejemplo. A veces tenés que decir un ejemplo en el cual tenés que separarte demasiado del contexto. Y a través de ese ejemplo, él entiende el mensaje. Así también traigo un ejemplo de cómo a veces para poder llegar a algo, sin que la otra cosa se anule o no pueda recibirlo, es cuanto más hay encadenamiento. Por ejemplo, así también en todas las creaciones del mundo, los nombres que fueron llamados en la santa lengua, no son como los nombres en los demás idiomas que fue solamente para que la gente no se mate, como fue en la Torre de Babel. Esto se puso mesa, la palabra mesa no describe nada en que es para apoyar cosas. Sí, tal vez no sé, en griego alguno te va a decir que en griego quiere decir no sé qué cosa, como en las medicinas, pero y en el origen de dónde empieza, porque una persona, porque el que inventó la medicina se llamaba no sé qué, Urstupus, no sé, pero no tiene, la letra no. Por ejemplo, Emet, muchos seguramente escucharon que Emet, por ejemplo, ¿cómo se describe a lo que es verdadero? A lo que es verdadero significa algo que no cambia, porque en el momento que cambia deja de ser verdadero. Si no cambia, entonces sí es verdadero, es algo que existe todo el tiempo. Justamente en la palabra Emet, que la palabra Emet es Aleph Mem Tav, la palabra Emet describe que es algo verdadero, porque la Aleph es la primera letra del Aleph del abecedario, la Mem es justo la letra del medio, la Tav es la última, justamente para describir que Emet es algo que al principio, en el medio y en el final no cambia. O sea, en la Shona Kodesh no es un idioma sino más, por eso se llama Kodesh, viene de Hashem. Y de hecho, recién lo dijimos con Eben, con la piedra, pero de hecho cada creación, cada criatura existe y se mantiene justamente de las letras que Hashem dijo en los 10 dichos, a través de todo el desencadenamiento de cada uno según
cómo necesita para poder recibirlo. Libro y Estanibro y Meshmeain, el Angiesum Loilo. Para poder crear algo de la nada, se refiere de la nada en realidad es de todo, porque es de Hashem, pero de la nada en el sentido de que es irrelevante, es incomparable. Y para darles vida para siempre. Bueno, esto es lo que enseña el Baal Shem Tov. Entonces, lo que dijimos que hay que, en el Mishkan estaba lo que era Shtut, que es la tontería, más allá de la lógica, y también abstenerse y transformar. Después en el Mamar que el Rebbe explica este año, se enfoca en la palabra Keresh, Viga, que las letras Kuf, Resh, Shin, Keresh, también hablan de un módulo, de una forma, de una actitud que el Yehudí tiene que tener para servir a Hashem, especialmente en nuestra generación, para poder entender por qué en Keresh. Primero anticipa lo que dijo el Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov dijo que lo que David Amelech dijo, que las palabras de Hashem están constantemente firmes en el cielo y lo siguen creando, es porque toda la existencia y la vitalidad, la energía de todas las criaturas provienen de los 10 dichos que dijo Hashem en el principio de la creación. Y sin esos dichos, entonces no puede existir nada. Y eso es lo que dice David Amelech, que siempre las palabras de Hashem mantienen al mundo y sin eso no puede existir. Acá no dice, pero Shadi Hud Bemunah trae un ejemplo que de hecho así explica la diferencia entre nosotros que creemos que Hashem mantiene las cosas todo el tiempo y los kofrim, los herejes, la gente que no cree en Hashem, que dice que no, puede ser que Hashem hizo en un principio la tierra, el universo, pero después Hashem se fue y de ahí se desencadena la Avodat Zará, que se puede ir sin límites. El Alter Rebbe dice un ejemplo muy simple. Por ejemplo, cuando una persona agarra, ellos que quieren comparar la creación del mundo, ellos lo comparan a una persona que hace un objeto, a una persona que cambia, un artista, que agarra un pedazo no sé, un artesano, perdón. Un artesano y que agarra cerámica y de una cerámica opaca, no sé, le hace un vaso, una jarra o algo así, vemos que el artesano cuando terminó de hacer esa jarra, la jarra sigue existiendo, el artesano no tiene que estar todo el tiempo con las manos arriba de la jarra. Acá vemos, dicen ellos, los kofrim dicen, acá también el Hashem hizo el mundo, Hashem creó todo. En verdad, sin Hashem no hubiese existido el mundo, pero después Hashem se fue, se sigue manteniendo. El Alter Rebbe dice, no, el ejemplo no es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque el artesano no creó algo nuevo, cambió algo existente. El artesano agarró la cerámica y la formó de otra manera. En cambio, Hashem hace Yesh Me'ain, hace algo de la nada. Para hacer algo de la nada hay que todo el tiempo volver a hacerlo. ¿Cuál es el ejemplo? La energía. La piedra. Una piedra, cada cosa vuelve a su raíz, a su origen. Por eso el hombre vuelve a la tierra, porque fue extraído de la tierra. Y el fuego, como dice en Tanya, capítulo 19, la Neshama es comparada al fuego, porque así como el fuego quiere desprenderse de la mecha para volver a su origen en el fuego ahí en lo alto, así también la Neshama, el Yehudí, a pesar de que naturalmente la persona quiere vivir, cuando tiene situaciones en las cuales es o Hashem o la muerte, el Yehudí se entrega hacia Hashem, porque su esencia es Hashem. Así también la piedra, la naturaleza de la piedra es caer hacia abajo, no solo porque es pesada, sino es pesada porque ese es su origen, está contraída de la tierra. Entonces cuando alguien tira una piedra hacia arriba, vemos que se eleva, pero en un momento cae. ¿Por qué cae? Porque su naturaleza es caer. El hecho que se elevó es porque la fuerza de la persona que la tiró sigue dándole envión a la piedra para que suba. Pero si no está la fuerza de la persona que la tiró, se cae abajo. Así también el mundo. Por cuanto que la naturaleza del mundo no podría existir sino por Hashem, todo el tiempo necesita Hashem que lo mantenga. ¿Qué forma Hashem lo mantiene? Con los 10 dichos. Y en esos 10 dichos dice que no se encuentra solamente los 10 dichos explícitos, sino que en realidad todos así. Y eso justamente son las combinaciones, los cambios de composición de letras y las numerologías y todo lo que está traído, que cada uno de esos encadenamientos y procesos que tienen las letras de los 10 dichos son para crear criaturas inferiores y más inferiores, incluyendo las piedras y el mineral y cosas inclusive más inferiores.